Bueno, vamos a prender el cronómetro. Mi tema ahora es manejo prequirúrgico de pacientes con trombocitopenia o terapias antiagregantes. No tengo conflictos. La verdad es que son dos temas enormes, ¿no? Pacientes con terapia antiplaquetaria, cantidad de situaciones clínicas principalmente, o los más representativos, pienso que son todos los pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con trombocitopenia, variedad de causas también, y también hay una situación, como en medicina nada es tan fácil y siempre todo puede ser peor, que es el paciente que tiene plaquetopenia y terapia antiagregante. Entonces, de eso voy a tratar de hablar poquito y casos clínicos y cosas bien prácticas de esas tres situaciones. Pero algo que unifica a todos estos pacientes, en realidad cualquier paciente con algún tratamiento antitrombótico de algún estilo que requiera algún procedimiento invasivo, es que tenemos que hacer una evaluación profunda, primero del paciente, cuál es su riesgo de sangrado, cuál es su riesgo de trombosis, de la cirugía, el riesgo de sangrado asociado a la cirugía. Si yo muevo acá, no. O sea, riesgo asociado a la cirugía. Otro detalle es si la cirugía es de urgencia o si es programada. Y finalmente, aunque súper importante, qué fármaco está tomando y conocer las características y las propiedades farmacológicas de esas drogas. Entonces, voy a empezar con el caso del paciente con terapia antiagregante. Un caso clínico, paciente José, de 82 años, que está en el día más 20 de una angioplastia por la colocación de un stent por angina inestable. Como antecedentes tiene hipertensión, hipercolesterolemia y antecedentes de anemia ferropénica por pólipos colónicos. Está en el momento de tomar aspirina clopidogrel. Toma también atorvastatina y valsartán. Y concurre a la consulta porque refiere mareos y disnea con esfuerzos moderados. Y en el hemograma se constata que tiene una hemoglobina de 10,8, plaquetas normales, blancos normales, y dados los antecedentes, se decide realizar una videocolonoscopia de urgencia o a la brevedad posible. Entonces, en este paciente nos planteamos su riesgo trombótico. Es un paciente que, además de su edad, sus antecedentes clínicos, está en un momento muy álgido de su terapia cardiovascular, y sabemos que la suspensión prematura de los antiplaquetarios, y por prematuro es antes de cumplir las 6 semanas de la doble antiagregación, estos pacientes tienen un mayor riesgo de infarto, que puede ser de hasta el 50-70%, y una mortalidad que va entre el 10 y el 40%. Factores de riesgo asociados a trombosis también del stent, la edad avanzada, que es el caso de nuestros pacientes. Y después, bueno, características peculiares del stent que no nos vamos a detener ahora. Y después están los factores de riesgos propios del paciente. Esos son los factores de riesgo de trombosis, factores de riesgo de sangrado. Para el caso concreto de pacientes que han sido sometidos a terapia percutáneas, hay estos criterios mayores y criterios menores para identificar pacientes con alto riesgo de sangrado. Hemoglobina menor de 11, que es lo que tiene nuestro paciente. Edad mayor de 75 años, que es lo que tiene nuestro paciente. Nuestro paciente tiene criterios de riesgo de sangrado altos. Y también no olvidar, y esto es aparte de estos criterios,
toda la medicación concomitante que puedan tener los pacientes que puede afectar también la función plaquetaria. Entonces, el riesgo, después del riesgo del paciente, el riesgo asociado a la cirugía. Cirugías de alto riesgo de sangrado son aquellas que se asocian con un riesgo de sangrado mayor a los 30 días, mayor al 2%, y entre ellas tenemos las cirugías cardíacas, intracraneales, cirugías de la columna vertebral, resección de tumores sólidos, urológicas y resección intestinal o de pólipos colónicos. Y, por supuesto, anestesias neuraxiales. Cirugías con riesgo moderado de sangrado son aquellas que tienen un riesgo de sangrado entre 0 y 2% a los 30 días. Y ahí tenemos las angiografías coronarias y los procedimientos endoscópicos gastrointestinales con o sin biopsia. Y finalmente, las cirugías con mínimo riesgo de sangrado, que tienen alrededor de nada, 0% de sangrado a los 30 días, que son los procedimientos dermatológicos menores, la cirugía de cataratas y los procedimientos dentales menores, así como la implantación de marcapasos y cardiodefibriladores. Y un dato importante es conocer qué fármaco está recibiendo nuestro paciente y los datos farmacológicos, farmacocinéticos y farmacodinámicos de cada una de las drogas. Entonces, la aspirina, como todos sabemos, es un inhibidor de COX-2 irreversible, que tiene una vida media de 15 a 20 minutos, y la recuperación de la función plaquetaria post-suspensión de la aspirina lleva entre 5 a 7 días, aunque ya alrededor de las 48 horas más o menos de suspensión hay una recuperación de alrededor del 30% del pool plaquetario. Después, los siguientes fármacos en frecuencia utilizados en pacientes con enfermedad cardiovascular o coronaria son los inhibidores de la P2 y 12, entre los cuales tenemos el clopidogrel, el prasugrel y el ticagrelor. Tanto el clopidogrel como el prasugrel son prodrogas que son metabolizadas a través del citocromo P450, todas son orales. Clopidogrel y prasugrel irreversibles, tienen una vida media de alrededor de 6 a 8 horas y la recuperación post-suspensión de clopidogrel es de 7 días, aunque también al tercer día ya se ve una recuperación de alrededor del 40%, y del prasugrel lleva 2 a 3 días, el ticagrelor la mitad ya se recuperó a las 24 horas, y después solo mencionar, para no demorar, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Todos estos fármacos son endovenosos, reversibles, tienen una vida media corta que va de unos pocos minutos a un par de horas, y la recuperación también es entre 2 y 12 horas. Entonces, ¿cuál sería el manejo según el escenario? Entonces, paciente que tiene alto riesgo de sangrado y va a ser sometido pero tiene bajo riesgo de trombosis, si está solo con aspirina, la indicación es suspender la aspirina por el alto riesgo de sangrado. Si está con aspirina y el procedimiento o el paciente tiene bajo riesgo de sangrado y bajo riesgo de trombosis, la indicación es continuar con la aspirina. Si tiene bajo riesgo de sangrado y alto riesgo de trombosis, también continuar con la aspirina. En el paciente que está con clopidogrel como monoterapia y va a ser, tiene alto riesgo de sangrado y bajo riesgo de trombosis, se suspende 5 días. También en procedimientos de bajo riesgo de sangrado y de trombosis. Y en procedimientos con bajo riesgo de sangrado pero alto riesgo de sangrado, está indicado hacer bridging, que ahora en un minuto vamos a ver lo que es. Paciente con prasugrel o ticagrelor, se indica suspender siempre, para el prasugrel 7 días antes, para el ticagrelor entre 3 y 5 días antes. ¿Y se lió? ¿Estamos bien? Era para que se despertaran. Alto riesgo de trombosis y bajo riesgo de sangrado también requiere bridging. Y
pacientes con doble terapia antiplaquetaria, aspirina y habitualmente clopidogrel, como es el caso del paciente del caso clínico. Alto riesgo de sangrado, bajo riesgo de trombosis, se suspenden los dos. Si tiene bajo riesgo de sangrado y bajo riesgo de trombosis, sigue con aspirina, suspende el inhibidor de la P2Y12. Y alto riesgo trombótico, bajo riesgo de sangrado, continúa con aspirina, suspende los otros y hace bridging. ¿Qué es el bridging? Bueno, que sería, perdón, el caso de nuestro paciente, ¿no? Estamos en 20 días post-stent, está con la doble terapia, tiene alto riesgo de trombosis y también tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué es el bridging? El bridging consiste en suspender el antiplaquetario oral, el Persugrel dijimos entre 5 y 7 días, el Ticagrelor 5 días y dar luego un inhibidor de la glicoproteína 2B3A para hacer el bridging hasta la cirugía y después a las 4 o 6 horas de la cirugía, según la evaluación, se reinician los inhibidores de la P2Y12 con o sin bridging y puede continuar con la aspirina si es el caso. ¿Qué pasa si la cirugía es de urgencia y no nos permite hacer el bridging? Nos sirve transfundir plaquetas. Bueno, cirugía de urgencia se suspende el clopidogrel, al menos que no tome la dosis del día. La transfusión de plaquetas revierte el efecto de la aspirina y en pacientes con clopidogrel o con Plasugrel puede revertir el efecto, pero si la transfusión de plaquetas es luego de las 6 horas de la última dosis de la toma de los inhibidores de la P2Y12 para que no haya metabolitos circulantes que inhiban las plaquetas que le vamos a transfundir. No sería útil en pacientes con ticagrelor y no se sabe cuál es la dosis de transfusión de plaquetas necesarias para revertir el efecto, 2-4 unidades. El uso del DABP no se sabe, riesgo de trombosis también en estos pacientes. El ácido tranexámico lo mismo. En pacientes con clopidogrel mejoraría la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por ADP y medida por el multiplate. Y el factor 7 recombinando activado es la última opción por el altísimo riesgo de trombosis en esta población. Con respecto a si tenemos alguna prueba de laboratorio que nos ayude a ver dónde estamos parados y si el paciente tiene algún riesgo o si la transfusión de plaquetas fue efectiva o no, las pruebas de función plaquetaria en realidad al día de hoy todavía no tenemos ningún valor de corte ni se ha validado ningún ensayo óptimo para definir cuál es la situación de seguridad en estos pacientes. Después, plaquetopenia. Plaquetopenia puede ser de distinta magnitud. Plaquetopenia es menos de 150.000, pero hay todo un gradiente. Plaquetopenias severas. Y después, como estamos en una jornada educacional también, saber que puede haber una trombocitopenia que en realidad es inducida por aglutininas de lepta, entonces que se ve así en el microscopio y para salir de la duda deberíamos repetir con citrato. Causas de plaquetopenia hay muchas, puede ser por disminución de la producción, déficits nutricionales, congénitas, daño de la médula ósea, principalmente quimioterapia, por secuestro, esplenomegalia y enfermedad hepática, aumento de la destrucción que puede ser inmune o no inmune, inmune PTI principalmente, o HIT como nos acaban de hablar, no inmune, microangiopatías trombóticas y hemodilución. Yo voy a dar un par de ejemplos nada más de algunas de estas situaciones, pero acá les traía las últimas recomendaciones de la Asociación Americana de Bancos de Sangre de cuál es el umbral de transfusión de plaquetas para ciertos procedimientos. Entonces, para las cirugías de más alto riesgo, transfundir cuando hay menos de 100.000 plaquetas,
Para la mayoría de las demás cirugías mayores se transfunde si hay menos de 50.000. Procedimientos endoscópicos, menos de 50.000 si son terapéuticos, menos de 20.000 si son de diagnóstico. Lo mismo para broncoscopía con lavado bronquial alveolar, colocación de catéteres centrales, transfundir si tiene menos de 10.000 o si el sitio de colocación del catéter es compresible, transfundir si tiene menos de 20.000 en otras localizaciones, punción lumbar, transfundir con menos de 20.000, para analgesia o anestesia neuroaxial, transfundir si tiene menos de 80.000, para aspiración y biopsia de médula sugieren menos de 20.000, transfundir. Vamos a ver ahora en un ratito que la ISTH no está de acuerdo con esta indicación. Y se podrían usar los antagonistas de receptor, los agonistas de receptor de la trombopoyetina si el paciente tiene entre 30 y 50.000 plaquetas y no tiene ni antecedentes ni factores de riesgo de trombosis. Voy a pasar lo de plaquetopenia porque la próxima charla es de PTI. Entonces, una situación clínica frecuente es el paciente que tiene enfermedad hepática y tiene plaquetopenia y tiene que someterse a algún procedimiento invasivo. Entonces, en el paciente con cirrosis, y hay todo este concepto del rebalance de la hemostasia, pero centrándonos en nuestro tema que es la plaquetopenia, 50% de los pacientes con hepatopatía crónica tienen plaquetopenia, el 80% de los pacientes con cirrosis tiene menos de 150.000 plaquetas, y hay distintos mecanismos, pero la plaquetopenia severa por debajo de 30.000 plaquetas es infrecuente en esta población y si se diera deberíamos descartar causas secundarias como fuera trombocitopenia inmune por hepatitis, por ejemplo, o fármacos o déficit de vitamina B12, etc. El riesgo de sangrado en estos pacientes estaría dado por plaquetas menos de 30.000, fibrinógeno menos de 60 y un KPTT mayor a 100. Pero centrándonos en las plaquetas, ¿qué nos dicen las guías de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis? No recomendamos ningún tratamiento para aumentar el recuento plaquetario antes de la mayoría de los procedimientos en pacientes con cirrosis. Lo mismo, si se fijan, coinciden la mayoría de las sociedades. Y después la situación, para ir ya terminando, el paciente que tiene trombocitopenia y está con antiplaquetarios es una situación que no es infrecuente en pacientes oncológicos. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder? Entonces, distintos procedimientos frecuentes en el paciente oncológico, el riesgo de sangrado asociado a cada uno de estos procedimientos, con qué nivel de plaquetas sería seguro realizar estos procedimientos. Acá ven que, me perdí la biopsia de médula, acá está. Según la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis no hay un umbral de recuento plaquetario. La mayoría de los procedimientos se pueden hacer, los que son de bajo riesgo con más de 20.000 plaquetas, los que son de riesgo moderado alto con más de 50.000. Y en general, con respecto a la conducta con los antiplaquetarios, en general la mayoría considera suspender los inhibidores de la P2 y continuar con la aspirina, excepto en procedimientos de muy bajo riesgo. Entonces, como conclusiones, paciente con plaquetopenia o con terapia antiplaquetaria que deba ser sometido a cirugía, siempre evaluar el riesgo hemorrágico y trombótico del paciente y del procedimiento. Habitualmente, para la mayoría de los procedimientos de bajo riesgo, es seguro continuar con aspirina. En pacientes con tratamiento antiplaquetario y alto riesgo trombótico, como son los pacientes con stent en el periodo de las primeras semanas, el alto riesgo trombótico puede requerir terapia bridging y habitualmente la plaquetopenia asociada a hepatopatía no es severa y habitualmente no requiere corrección.
Muchas gracias.